¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar acerca del último bloque de nuestro módulo análisis de textos y, por supuesto, de la evidencia de aprendizaje. Vamos a compartir la pantalla. Ok, ahí está la pantalla. Estoy justamente en el inicio de nuestro bloque número 4. El título es Redacción de textos. Como ustedes saben, siempre se inicia con una breve introducción donde nos dice de qué se va a tratar. Específicamente vamos a retomar el conocimiento de los textos informativos, los textos científicos y los literarios, tal como se estudió en el bloque 1 y que nos dio pauta para elaborar la evidencia de aprendizaje collage. Bien, el primer tema, como ustedes saben, siempre se nos presenta una explicación y un PDF. Uh-huh. Este PDF titulado Estrategias de redacción de textos es indispensable que se lea porque no solo nos va a dar pauta para realizar el control de lectura, tal y como nos está diciendo aquí, sino que también nos va a dar las guías necesarias para realizar la evidencia de aprendizaje y, por supuesto, también para continuar en los módulos que tendrán a continuación, ¿ok? Que tendrán en los siguientes meses, perdón. Bien, ya tenemos aquí el control de lectura. Recuerden que todos los controles de lectura están directamente relacionados con los temas y con los materiales que se nos presentan y que tienen el 5% sobre la calificación final. Uh-huh. Muy bien, pues vamos ahora a ver la tabla de la bibliografía sugerida o todo aquello que pueden leer. Como ustedes saben, simplemente llegando al enlace que está en azul, pueden ir a consultar los materiales. Ok, vamos a la evidencia de aprendizaje de este bloque titulada Textos compartidos. Aquí suele haber bastantes dudas y confusiones también por la naturaleza o por la manera en la cual se escribieron las instrucciones. Sin embargo, vamos a aprovechar este breve video para hablar de ellas. Textos compartidos es una evidencia de aprendizaje híbrida en el sentido de que no solo se trata de elaborar un archivo y enviarlo para que éste sea calificado, sino que también se trata de hacer una participación, un aporte en el foro y comentar las aportaciones de algunos compañeros, o compañeras. Vamos a iniciar. De lo que se trata es de lo siguiente. Lo que pasa es que, como dije, la disposición de las instrucciones a veces no ayuda muchísimo para comprender de qué se trata, pero vamos a ver cómo se soluciona fácilmente este asunto. Pues miren, es muy sencillo. Voy a resumir de qué trata. Hay que elegir uno de los 3 tipos de textos. Digamos que el primero, pues está aquí, es el texto informativo. O bien pueden elegir elaborar un ejemplo de texto científico o un ejemplo de texto literario. Ojo, no son los 3, no hay que hacer una evidencia de aprendizaje donde se presenten los 3 ejemplos, no, solamente elijan uno de estos 3 tipos de textos y en función de ellos, pues ya podrán elaborar el texto, ¿no? El ejemplo. Si ustedes eligen el texto informativo, lo que hay que hacer es escribir una noticia que esté directamente relacionada con algún evento de reciente verificación en su colonia, en su comunidad, en su ciudad. Por favor, que sea original y creativa. ¿A qué me refiero con original y creativa? Pues simplemente con que no sea una noticia que ustedes hayan obtenido de algún periódico o, o que sea una noticia también que hayan obtenido de algún periódico, pero que ya tenga además, pues muchos años, ¿no? Debe ser un evento de reciente verificación y que haya sucedido en su colonia, en su comunidad, en su ciudad, etcétera. Preferentemente que ustedes hayan sido testigos de tal evento, porque desde esa posición o desde esa postura, pues van a poder desarrollar mejor la noticia.
Como ustedes saben, las noticias se redactan a partir de estas preguntas: qué, quién, dónde, cuándo y por qué. No quiere decir que vayamos haciendo que se vaya a entregar una tabla. Ojo, no se va a entregar una tabla con las respuestas a estas 5 preguntas o a las respuestas al diagrama 5W, como le conocemos, sino que a partir de estas o con base en estas preguntas, ustedes van a escribir una noticia organizada en párrafos, por supuesto, ¿no? Reitero la necesidad de que la noticia sea completamente original, ¿ok? Después de que ustedes hayan, si se ha elegido ese tipo de texto, pues se va aquí al foro compartiendo. Lo que pasa es que la entrada al foro está como de manera muy discreta, pero está aquí en el número 3 de las instrucciones. Como pueden ver, se pone un poquito azul, claro, y esto los lleva directamente al foro compartiendo. Allí hay una carpeta para las publicaciones del texto informativo, otro foro abierto para las publicaciones de texto científico y finalmente uno más para las publicaciones de texto literario. Busquen aquella carpeta o aquella pestaña o aquel foro que es del cual ustedes hayan elegido el tipo de texto y allí suben su aportación. Aparte, hay que comentar las participaciones de más compañeros. Aquí nos dice que al menos de 2 de los compañeros o de las compañeras, ¿no? Ahora, realizar la actividad, esa actividad se sube, por supuesto, en el foro, pero también se debe enviar aquí a través de la evidencia de aprendizaje, pues para que sea calificada. Muy bien, ahora, digamos que ustedes eligen el texto científico. Bueno, si eligen el texto científico, en este caso no se les da a elegir un tema. Eso es muy importante porque a veces algunos o algunas estudiantes eligen el texto científico y se han entregado, por ejemplo, que buscan información sobre a cualquier otro tema y lo entregan, ¿ok? Aquí de manera doble no sería lo ideal porque, uno, el tema se da aquí en las instrucciones y dos, el texto científico se tiene que escribir por uno mismo, no buscarlo en alguna fuente. De lo que se trata es de lo siguiente. Si se elige el texto científico, hay que escribir un breve texto de divulgación científica usando estas oraciones de la segunda tabla, titulada Datos. Ojo, no quiere decir que van a ir escribiendo primero esta oración y luego la siguiente y todas en un solo párrafo. No, acuérdense que cuando se nos presentan este tipo de actividades, lo que uno tiene que hacer es tomar esas oraciones y escribir, unir esas oraciones propuestas a nuestras propias ideas, a nuestras propias valoraciones, a nuestro propio estilo y hacer un texto, por supuesto, en párrafos, ¿no? Bien, en este caso también es súper esencial no recurrir a páginas como Wikipedia, como National Geographic, como Genoma Humano, etcétera, para buscar un texto lo más parecido posible a estas herramientas y enviarlo como si fuera original. Ujú. Bien, finalmente vamos al texto literario. Aquí casi nadie elige el texto literario, porque obviamente implica crear un, crear un cuento, por ejemplo, ¿no? Como vimos, el texto literario, las características más esenciales, sobre todo habla aquí del texto literario, pero del narrativo, ¿no? Es decir, del cuento, de la novela, del relato. Y por eso habla que tiene personajes, título, leitmotiv y narradores. Sin embargo, si ustedes desean mandar como esta actividad, por si les interesa elegirla, algún poema de su autoría o algún cuento de su autoría, está excelente. Yo creo que si algunos de ustedes o algunas de ustedes escriben poesía, escriben relatos breves o cuentos, pues esta es la oportunidad para poder compartirnos de todo su talento, ¿no? Em, lo mismo, si se elige este texto literario, tendrá que ser elaborado de manera original, no copiando información de otros textos, ¿no?
al igual que los otros 2, como ven en el número 3 de las instrucciones, encontramos la ventana de compartiendo, que esta te lleva directamente al foro. Es un solo foro, como pueden ver, solamente que hay diversas aportaciones. Yo les sugiero que no abran una aportación más, sino que vayan a donde dice los que hayan sido abiertos por mí. Por ejemplo, aquí, textos literarios foro, textos informativos foro. Ok. Bueno, pues por ahora es todo. Recuerden que nuestro módulo cierra el 3 de marzo a las 23:59. Yo les sugiero que envíen sus evidencias de aprendizaje antes, porque como ustedes saben, tienen el derecho de hacer algún segundo intento. Y, y si se sugiere el segundo intento, pero ya no hay tiempo suficiente, pues entonces eso podría afectar. Por supuesto que también se pueden realizar segundos intentos si desean aumentar su calificación. Pues como siempre estoy a su disposición. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.